En este video hablaremos sobre los materiales compuestos. Y pues en este tema hablaremos sobre los materiales compuestos y también hablaremos sobre sus propiedades, definición, clasificación y sus tipos. Pero primero, ¿qué son los materiales compuestos? Los materiales compuestos son materiales hechos al combinar dos o más tipos de materiales diferentes. La idea es aprovechar lo mejor de cada uno para crear un material más fuerte, liviano y resistente. Y como podemos ver en la imagen, a la hora de cuando uno quiere unir metales, polímeros y cerámicas, uniéndolos se forma un material compuesto. En general es obtenido artificialmente existiendo fases químicamente diferentes, donde una actúa de matriz continua, como podemos ver aquí la característica de la matriz continua, y otra de refuerzo dispersa, aquí como podemos ver en sus ejemplos. ¿Para qué sirven? Los materiales compuestos son utilizados en una amplia variedad de aplicaciones debido a sus propiedades únicas y ventajas sobre los materiales tradicionales. Hay algunas empresas o varias empresas, o bueno, en la industria por así decirlo, que utilizan estas ventajas que son los materiales compuestos. En una de esas son la industria aeroespacial, industria automotriz y en la construcción. Y pues como dato curioso, se podría decir que los materiales compuestos no es algo nuevo, no es algo que se descubrió hace poco, sino que podría decirse que esto lleva más de millones de años, por así decirlo. Un ejemplo pues en la naturaleza puede ser la madera, que contiene lignina y más fibras de celulosa que actúa como matriz de refuerzo. Y pues en el reino animal, que viene siendo el hueso, que el colágeno lo utiliza o son para la flexibilidad, más apatita, que utiliza como un mineral de resistencia. Tipos de materiales compuestos. Este tipo de materiales están formados por dos componentes. La matriz que configura la pieza geométricamente da cohesión al material, suele ser flexible y poco resistente y transmite los esfuerzos de una fibra a otra. Y propiedades de los materiales compuestos. Y pues a la hora de hacer los materiales compuestos podemos obtener mejoras de las propiedades, pero claro, depende de qué tipos de materiales queremos pues juntar o mezclar, por así decirlo. Pero a la hora de hacer eso podemos obtener rigidez, resistencia mecánica, resistencia a las altas temperaturas, aumento de la dureza y en la conductividad. Materiales compuestos según el tipo de matriz. Aquí como podemos ver tenemos un ejemplo de los materiales compuestos de matriz metálica. Y tenemos tres. Uno de ellos es aluminio espumado, que es poro abierto más la cera. Aluminio espumado, otro que es poro abierto más polietilano. Y por último, aluminio espumado, que viene siendo poro abierto más agua. Y también tenemos materiales compuestos de matriz cerámica y materiales compuestos de matriz orgánica. Materiales compuestos según los refuerzos. En cuanto a los refuerzos, existen diferentes tipos de ellos, como las fibras de carbono, como podemos ver en la imagen, las fibras de vidrio y las fibras de aramida o las fibras naturales, etc. Los materiales compuestos de matriz polimérica con refuerzos de fibras son los que más se utilizan gracias a su ligereza y excelentes propiedades mecánicas. Y pues algunos ejemplos podemos ver, por así decirlo, son fibras de vidrio, las fibras de carbono, fibras de boro, fibras de cerámicas, fibras metálicas, fibras de arámida y las fibras naturales. Y en los materiales compuestos tenemos dos tipos de estructura, que son el composite laminado y el composite sándwich. Y pues aquí tenemos sus definiciones, que la del tipo de sándwich es compuesto por un núcleo y capas permiten mejorar las propiedades mecánicas, pero sin aumento excesivo de peso. Y también tenemos otra que es estructuras monolíticas, piezas con una geometría compleja formadas por tejidos superpuestos con orientaciones particulares que permiten obtener características específicas. La clasificación de los materiales compuestos. Por lo general, como ya habíamos visto antes, según la matriz,
En la matriz metálica es MMCSC. En la matriz cerámica es CMCC. Y en la matriz polimérica es PMCS. Y también según la formología y configuración de refuerzo, son reforzados con partículas, reforzados con fibras, que también son según la longitud, continuas o alineadas, por así decirlo, y en las continuas que son alineadas también o también puede ser al azar. Partículas de los materiales compuestos. En estas se utilizan para polímeros, que digamos que en la rama de los materiales, de los plásticos más importantes son materiales, se utilizan las matrices de los polímeros, matrices cerámicas y matrices metales. También tenemos partículas equiaxales y también cuando se habla de plásticos se denominan cargas o aditivos. Y en el aumento de refuerzo se consigue haciendo o reduciendo el tamaño de la partícula, mejorando la distribución en la matriz. Esto quiere decir que no siempre tiene que estar junto, que no se tiene que estar así junto o homogéneamente, por así decirlo, sino que tiene que estar más distribuido, pues para obtener el refuerzo y aumentando la concentración de partículas. Y pues también se les conoce o son generalmente isótopos. Materiales compuestos con las fibras. En este tema o subtema son los más importantes tecnológicamente y son los más habituados son los de matriz polimérica, plásticos reforzados. Presentan una elevada resistencia y baja densidad, con lo que se consiguen elevadas propiedades específicas. En la matriz de los materiales compuestos con fibras, se une o cohesiona las fibras dando forma a la pieza. Distribuye y transmite a las fibras los esfuerzos. Y por último, protege las fibras del deterioro, abrasión y pues en el medio ambiente. Y en el refuerzo proporciona sus propiedades al compuesto. Y en resumen, podemos entender que los materiales compuestos, pues como mm, sus materiales, pues a la hora de mezclarlos podemos tener mejoras, por así decirlo, y también pues ayuda más en la industria, como podemos ver en algunos ejemplos anteriores. Y pues para formar un nuevo material son propiedades mejoradas y así.